Bueno, ¿qué tal estáis? En la primera clase, en la primera parte vimos que había que completar la información que habíamos dado con una serie de consejos más prácticos de cómo hacer copy. En la anterior vimos un poquito el tema de emails, el tema de cómo funcionar a nivel general, pero ahora vamos a entrar de verdad en todo lo relacionado con cómo escribir ese copy, cómo hacerlo de la mejor manera posible, etcétera, y etcétera, ¿vale? Así que nada, vamos al lío. Lo que vamos a buscar es cómo afilar tu copy en la era en la que nadie tiene paciencia para pensar en su mensaje. Que sé que esto te puede parecer una tontería, pero es que es cierto, vivimos en un momento en el que da la sensación de que nadie, y cuando digo nadie es absolutamente nadie, se para a tener un poco de tiempo para sí mismo, para mejorar lo que está escribiendo, para mejorar lo que está diciendo. Entonces, simplemente, si tú en esta vorágine te detienes a decir, voy a hacer esto, voy a pensar tal, voy a intentar tal cual, estoy seguro de que puedes conseguir un mucho mejor resultado. Pero bueno, también lo que te quiero decir es que lo que vamos a ver ahora no es nada del otro mundo. Seguro que hay muchas cosas que ya conocías, pero bueno, la idea es que de ahora en adelante además las empieces a aplicar, que es lo realmente importante, ¿vale? Entonces vamos allá. Vamos a ver, para empezar, tres claves para que un copy funcione, que es la originalidad, el ingenio y la emocionalidad. Son tres claves que seguramente de manera inconsciente ya estás teniendo en cuenta, pero que de ahora en adelante vas a tener la posibilidad de, además de tenerlas en cuenta mentalmente, la posibilidad de intentar decir, vale, pues ahora voy a intentar trabajar mis copies, voy a intentar trabajar mis mensajes para que de alguna manera también estén en esa situación. Y por cierto, voy a echar un poquito para acá la imagen, para que la puedas ver mejor. Yo creo que ahora ahí mucho mejor, ¿vale? Para que puedas verla mejor y tengas más sentido. Entonces, ¿qué significa ser original? Porque claro, decir ser original es un término súper amplio, ¿no? Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer todos es, ¿vale? ¿Qué significa ser original a la hora de comunicar? ¿Qué significa ser original a la hora de vender? Porque tampoco quiero que tengamos la tentación de confundirlo con reinventar la rueda, que esto es algo que hace mucha gente. Ser original significa hacer algo que no ha hecho nadie nunca y por lo tanto tal. Tampoco hace falta. Creo que tenemos que estar en un punto intermedio donde realmente vamos a intentar ser diferentes, pero no vamos a inventar nada. De hecho, los mayores hitos de originalidad no son aquellos que parten desde cero, sino que cogen algo que ya está funcionando y lo mejoran, analizan qué no está funcionando y buscan cómo mejorarlo después, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de originalidad, buscamos una revelación abrupta. Y al final, esto consiste en sorprender al cliente con algo, o al cliente potencial, con algo que no estaba esperando. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día a la hora de vender, sobre todo a nivel digital? Que yo creo que todos estamos de acuerdo en que la mayor parte de las estrategias, la mayor parte de las maneras de funcionar, ya no las sabemos, ya es un poco rollo, porque esa manera al final lo que implica es, esto ya me lo sé, ya sé cómo funciona, ya sé cómo tal, y pim pam pum, al final acabamos en una vorágine de situaciones en las cuales decimos, si es que ya sé que después de que me digas esto, me digas lo otro, me vas a vender, entonces, ¿para qué perder el tiempo escuchándote o dame la venta ya o tal o no sé qué? Total, que toda esa parte persuasiva la dejamos fuera. Por ello creo que una de las ideas que tenemos que tener en emails, de las ideas que tenemos que tener en cualquier mensaje que hagamos es precisamente el hecho de intentar sorprender. Ahora, sorprender no quiere decir hacer cosas siempre diferentes, pero incluso si estamos siguiendo formatos que para nosotros son originales, que son distintos, no está de más de tanto en tanto darnos el espacio a hacer algo también diferente, a lo mejor algo más sencillo. Lo importante es que el cliente nos espere lo que está por venir. Si el cliente sabe que yo cada lunes le voy a vender, oye, pues no me va a comprar de martes a domingo porque sabe que el lunes está la oferta, ¿no? Entonces es interesante ir renovándolo, ¿vale? Después, ¿qué significa ser ingenioso? ¿Vale? Pues al final es hacer sentir al cliente que es inteligente. Esto parece una tontería, pero muchas veces el cliente, cuando identifica, cuando se adelanta, cuando se da cuenta de algún patrón, como que se le ilumina la mirada y dice, ostras, aquí hay cosas distintas y hay cosas donde podemos funcionar de una manera bastante particular. Entonces, si conseguimos que el cliente se sienta más activo, más de esta manera, vamos a lograr de alguna manera pues que todo tenga un mayor sentido, que todo vaya funcionando de una mejor manera, ¿vale? Y va a tener mucho más sentido a la hora de poder trabajar. ¿Qué más tenemos por aquí? Por cierto, mira, si quieres ver un ejemplo, imagínate que de este tipo de ejemplos funcionan muy bien a la hora de escribir copy, ¿no? 9 de cada 10 personas no van a entender esto. ¿Por qué voy a ver yo este vídeo? Pues voy a ver este vídeo o este email o este copy o lo que sea, porque yo mentalmente lo que quiero decirme a mí mismo es, no, es que yo quiero formar parte de ese grupo de personas que realmente se sienten distintas, se sienten especiales y por ello voy a verlo para cerciorarme y para ratificar que yo realmente formo parte de esa capacidad, de esa unidad, etcétera. ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? La emotividad. Bueno, creo que esto al final es muy importante, pero
cualquier mensaje que lancemos tiene que llevar a nuestro cliente potencial a sentir algo. La venta está en el sentimiento. Si no conseguimos esto, podemos escribir todo lo que queramos, que desde la razón se venden muy pocas cosas. A mí me gusta decir normalmente que cuanto más experto es el cliente en la materia que estamos vendiendo, a lo mejor es más fácil vender desde la razón, pero que en la mayor parte de las ocasiones la emoción es lo que manda, porque la mente funciona así, nuestro cuerpo funciona así. Decidimos con el corazón y luego racionalizamos con la mente. Por lo tanto, esto es importante, pero es que seguro que tú alguna vez has querido comprar algo, has querido dar un paso de algo y luego has estado buscándote como excusas para poder hacerlo mentalmente, ¿no? Pues un poquito lo mismo que estamos jugando aquí. Y ahora, bueno, con todo esto, ¿no? Que tenemos por delante, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos mejorar nuestros mensajes? ¿Cómo podemos trabajar de una mejor manera? Pues bueno, al final la clave está en empezar a utilizar recursos narrativos, recursos de copywriting para poder hacerlo. Por ejemplo, comparaciones y metáforas. Para mí son dos de los recursos más útiles, porque al final creo que una de las claves a la hora de vender cualquier cosa es que el cliente sienta familiaridad con lo que estamos haciendo. Y para sentir esa familiaridad tenemos que llevarlo a tierra con circunstancias que le sean conocidas, ¿vale? Entonces, ¿qué es una metáfora? Bueno, vamos aquí un poquito al término lingüístico, ¿vale? Pero una metáfora es un uso figurado del lenguaje para referirse a algo sin nombrarlo explícitamente. Básicamente lo que vamos a hacer es bajar a tierra determinadas ideas para que sean cotidianas para nuestro cliente potencial y que no tenga que hacer tres saltos mortales para poder entenderla. Que baste con lo que le estamos contando, con lo que le estamos diciendo, con lo que le estamos señalando, ¿vale? El objetivo es eso, no es hacerse una imagen en la mente de algo. Entonces, la idea final es pues, que ese cliente sea capaz de escucharnos y diga, vale, tiene mucho sentido. Por ejemplo, este es un copy de un podcast que es de pago y básicamente cuesta 8 euros al mes, ¿vale? Y en lugar de decirte 8 euros al mes tal, te lo compara con, o sea, más que te lo compara, te dice lo que es. Por eso es una metáfora y no es una comparación, ¿vale? Pero te habla de que es una botella de vino, una carrera en taxi, tres cañas, bueno, pues un poquito eso, ¿no? Pero lo que hace es al bajártelo a tierra, al racionalizártelo en este sentido, lo que hace es que tú entiendas lo que son 8 euros, porque a lo mejor mentalmente dices, puff, 8 euros, casi que mejor me los guardo para cualquier otra cosa, y luego dices, es que en realidad me los estoy gastando en muchas cosas que no me aportan absolutamente nada, así que ¿para qué voy a seguir haciendo esto, no? Luego tenemos las comparaciones. Las comparaciones son realmente primas hermanas de todo lo que tiene la metáfora, ¿vale? Pero lo que va a hacer una comparación es en lugar de unificarlo imaginariamente con un objeto, va a compararlo directamente. Se suelen diferenciar porque utilizan la palabra como en muchas ocasiones. Y esto es muy interesante porque de la misma manera nos va a servir tanto para racionalizar precios como para explicar productos o servicios que sean nuevos a la mente del cliente. Vamos a utilizar la palabra como un elemento de la comparación para relacionarlo con algo que ya forme parte de su vida, que ya forme parte de su cotidianidad, porque de esa manera mentalmente va a ser mucho más capaz de entenderlo, ¿vale? Al final es eso, todo el objetivo es que lo racionalice, que lo entienda, que lo vea como una oportunidad normal y natural ante lo que estamos teniendo, ¿vale? Y te pongo un ejemplo de cuando Steve Jobs presentó el iPad, que básicamente dijo, es como un ordenador pero con todas las ventajas del iPhone. Ya existían los ordenadores, ya existían los iPhone, entonces lo que hacía Steve Jobs era pues bajarlo a tierra en un lenguaje que nuestro cliente potencial pudiera entender, ¿vale? Otro poder importante, el contraste. Esto es importantísimo que lo entendamos, pero los seres humanos solo somos capaces de comprender la realidad por medio de comparaciones. Y esto que a mí nunca me gusta meterme en estos temas, porque realmente creo que todos estamos hasta las narices de todo, pero el ejemplo más claro es la política. No existe algo que sea la izquierda y algo que sea la derecha. Son dos conceptos que existen por contraposición. Hay izquierda porque hay derecha y hay derecha porque hay izquierda. Esto yo lo estudié en su día en teoría del derecho, en filosofía del derecho, cuando estudiaba esa carrera maravillosa que no me ha valido para nada. Pero que al final, no me acuerdo cuál era el término técnico que utilizaban, pero hablaban de eso, ¿no? Que hay conceptos e ideas que solo existen por comparación. Y esta es una de ellas. Y al final, tú sabes que X partido es más de izquierdas porque lo comparas con otro de derechas, pero igual te vas a otro país y la relación es diferente porque el contraste que estamos haciendo socialmente es distinto. Yo sé que un Bolivic a 0,30 es un precio normal y sé que a 3 euros es caro. ¿Por qué? Porque tengo un elemento con el que comparar mentalmente, tengo un precio de referencia, ¿no? Entonces, son cositas que podemos tener siempre en cuenta a la hora de hacer las cosas. Entonces, bueno, como te decía, ¿no? Algo solo puede ser bueno si hay algo malo, algo solo puede ser barato si hay algo caro. Y este contraste nos va a ayudar mucho a vender, ¿vale? Y para ello podemos jugar con estrategias de anclaje. Uno de los casos más claros es el de MediaMarkt. A mí esto es un ejemplo que me vuelve loco porque creo que es muy, muy básico, que está en todas partes. Pero tú ahora vas a un MediaMarkt, nada más entrar te vas a encontrar una televisión de 20.000, 30.000 euros normalmente. Y tú vas a pensar, ¿de verdad hay algún loco, alguna persona que cuando vea esa televisión diga, quiero llevarme una televisión de 20.000 euros? Y oye, a lo mejor hay por ahí lejos algún loco que hace el paso. Pero lo normal es que no. Lo normal es que esa televisión
simplemente está ahí para hacerte de contraste. ¿Qué significa hacerte de contraste? Que cuando luego vayas al terreno de las televisiones y veas una de 2000, no te parezca tan cara, porque inconscientemente la estás comparando con la de 20.000 que has visto en la entrada. Entonces, claro, estás ahí haciendo esa comparación. Sin ese primer anclaje, sin ese primer gancho, igual lo que pasaría es que la de 2000 te parece muy cara y la de 800 te parece más asequible porque la estás comparando con la de 2000, que es con la de precio elevado que estás viendo. ¿Vale? Al final todo va de ayudar a la mente a tomar una decisión correcta. Aquí te pongo un poco el ejemplo, ¿vale? Y lo mismo, ¿no? También pasa que en los restaurantes, con las botellas de vino, tú si vas a una carta a un restaurante decente, vas a ver una botella de vino que es hipercara. Y tú te preguntarás, ¿de verdad alguien paga este dinero por beberse una botella de vino? Insisto, igual alguien sí. Pero ¿cuántas botellas te crees que tiene el restaurante de esa? Una y con mucho dos. ¿Por qué? Porque esa botella no está ahí para venderse, está ahí para hacer a la segunda más asequible. Y es importante que entendamos esto porque vamos a poder hacer nuestras propias estrategias de precio de una manera mucho más inteligente, ¿vale? Claro, porque cuando anclamos ese mente, luego podremos hacerlo. Y a mí esto me gusta mucho como la técnica del doble cierre. ¿Qué quiere decir? Si yo a mi cliente potencial le doy dos precios diferentes, va a ser más fácil que elija uno. Es decir, yo te digo, oye, ¿quieres que vayamos al cine a ver la película de... Pues que no sé lo que hay, del Señor de los Anillos? Y tú me vas a decir, sí o no, ¿te apetece o no te apetece? Pero si en lugar de eso te digo, ¿quieres que vayamos a ver la película del Señor de los Anillos o la de Star Wars, por decir algo? ¿Qué va a pasar en ese momento? Que en tu mente no está el no como opción, está o una u otra. Y a lo mejor la del Señor de los Anillos es una cosa que odias, pero como Star Wars te repatea todavía más, el Señor de los Anillos parece más bueno. Ahí es donde entra esta estrategia de doble cierre. De la misma manera que te acabo de desvelar el secreto para convencer a tu pareja de ver siempre la película que quieras, también lo puedes utilizar con todo el tema de los precios. Simplemente jugar con ese tema de las comparaciones para que de alguna manera tú elijas cuál quieres ser. Aquí lo importante es no poner dos candidatos al azar, sino tener uno que quieras vender y utilizar el otro para hacerlo menos atractivo. Si yo quiero ver una película A y sé que a mi pareja no le gusta, voy a utilizar la película B en todo su esplendor, una que odie todavía más, para convencerla de ver la película A. ¿Vale? Entonces al final jugamos un poquito con esto, ¿vale? Es lo que decía, es muy importante que nosotros ya sepamos cuál queremos que acepte, porque si no, estamos perdidos. Ok, y bueno, esto es lo que te decía, ¿no? Que con esto vas a poder lograr que tu pareja vea cualquier película que quieras. Y esto parece una tontería, está muy mal decirlo y estas cosas no se tienen que decir así, pero realmente funciona. Y yo cuando quiero ver una peli utilizo esto. Yo, por ejemplo, sé cuáles son las películas que más odio, entonces propongo primero una o propongo otra y luego pues al final juego con ese contraste, ¿vale? También tenemos un poquito esto que parece una tontería, pero que está ahí, ¿no? Esto es el juego de la nueva y la vieja oportunidad. Insisto, hemos hablado de ello también cuando hemos empezado con todo el tema de la originalidad, pero no se trata bajo ningún concepto de reinventar la rueda. Esto no es necesario, no hace falta en ningún momento. La idea es saber por qué aquella solución tradicional a esta persona no le está dando resultados y una vez sepamos por qué esta solución no le está dando resultados, lo que vamos a hacer es simplemente hacer un cambio. Esto se ve muy bien con todo el tema de las dietas. Si te das cuenta, las dietas cada vez son más detallistas, van más con más al detalle, ¿no? Y es porque es un juego de nuevas oportunidades constantemente. Antes decía, oye, come menos para perder peso. Vale, luego era, no pases hambre para perder peso. Luego era, no pases hambre y renuncia a los hidratos. No pases hambre y haz no sé qué. Siempre se va añadiendo algo. ¿Por qué? Porque la nueva oportunidad no es reinventar la rueda, como decíamos, sino que simplemente es añadir un parche que hace que funcione aquello que no funcionaba en el anterior. Y de esa manera lo tenemos mucho más claro. ¿Vale? Lo que decíamos aquí de la dieta, ¿no? Al final, lo interesante de esto es que cuando jugamos con vieja y nueva oportunidad, lo que estamos haciendo es algo tan sencillo, pero tan sencillo, como decirle a la persona, el responsable de que algo no funcione no está siendo tú, el responsable de que eso no funcione es la dieta. Y como el responsable es la dieta y el responsable no eres tú, puedo proponerte una solución nueva para que puedas hacerlo. Esto, seguro te acuerdas de la famosa campaña de ¿por qué la gente no aprende inglés? Porque se enseña mal, punto. O algo así que era, ¿no? Y es súper interesante, ¿vale? El meme de que al final nos cansamos todos de escucharla y todo, ¿no? Pero al final la idea de todo esto, lo que hay detrás, es básicamente, si yo creo que yo no sé aprender inglés porque no tengo la habilidad, pues da igual la solución que me vendas, no voy a aceptarla, porque yo no sé aprender inglés. Pero si me dices que el problema por el que yo no estoy aprendiendo inglés no soy yo, sino que es la manera en la que me han enseñado, sí que puedo aceptar tu solución, porque me estás dando algo que pone el parche sobre lo que fallaba antes y me va a ayudar a hacer las cosas mucho, mucho mejor, ¿vale? Bueno, y esto también lo hacía Gamboa, ¿no? Toda la parte de cómo el mundo no se había metido en un sistema, tal, no sé qué, y te quería sacar de ahí. Era la nueva oportunidad que había en el momento.
Otra cosa que funciona muy bien con el copy para conseguir posicionar tu mensaje, sobre todo en la mente de tu cliente, son los juegos de palabras. Al final, voy a ir a una cosa muy sencilla, pero si te ríes, funciona. Y entonces todo esto lo podemos tener muy en consideración, ¿vale? Entonces, al final, lo que tenemos que intentar es relacionar ese juego de palabras con algo que sea cotidiano. Si te das cuenta, hay una tendencia en todo lo que estamos haciendo en esta clase que es algo que una herramienta, una estrategia tal, lo llevamos a lo cotidiano, lo llevamos a la familiaridad del cliente. Porque al final hay una idea que es cliente confuso es cliente que no compra. Y cuando se lo alineamos con algo que ya forma parte de su día, es mucho más fácil que nos acabe comprando, porque va a darle mucha más confianza. Entonces lo tenemos por ahí, ¿vale? Bueno, juegos de palabra, a mí me gusta mucho este, que es todos tenemos un Jetta al menos en la cabeza. Oye, el Jetta era una marca de Volkswagen y claro, tú cuando piensas, haces este juego de palabras, pues dices, gracioso, me acuerdo, tengo ganas de saber más, ¿no? Porque al final se te acuerda. Seguro que este coche a más de uno no se le va a olvidar después de esta clase. O este, ¿no? Después de que Isabel Díaz Ayuso dijera que Madrid era la Dalí de la libertad porque era imposible encontrarte con tu ex, pues Marvel, para la siguiente campaña de su siguiente película, en la cual, pues todos personajes que son ex, que yo de Marvel voy muy pedo, ¿vale? Pero que se ve que son ex y que pues se volvieron a encontrar, pues oye, dos ex que se encuentran, lo nunca ha visto en Madrid. Pues ahí lo tenemos también para hacerlo, ¿no? O esta campaña más reciente de Vicio, que con la actriz Goico Chea dice, oye, Vicio las hamburguesas favoritas de Goico. Claro, juegan con el doble sentido de Goico, la marca de hamburguesas, ¿no? Pero ya te estás quedando mirando. De hecho, yo me acuerdo que lo miré y pensé, de verdad, han hecho un anuncio con esto, tal. Y luego ya me di cuenta que era la actriz, que estaba con C y no con K, etcétera. Pero te quedas mirándolo. O Pepefón, oye, somos gente de principios. ¿Y tú? Pues bueno, ahí está, ¿no? Un poquito para poder hacerlo. Entonces, con todo esto, que como recursos, como estrategias y como tal está genial, hay un punto donde muchísima gente falla a la hora de escribir. Y es que sus textos son más aburridos que leerte el Quijote. Yo no sé si a ti tú te acuerdas, pero a mí me hicieron leerme los dos Quijotes en tercero o cuarto de la ESO y fue una de mis experiencias lectoras peores de toda mi vida. Y mira que yo soy un lector acérrimo que me encanta leer, que me encanta tal. Pero ostras, es que en este momento lo pasé realmente mal porque era, ¿cómo voy a estar leyendo esto? Si es que es infumable. Pues esto pasa en muchos textos. Y una de las razones por las que mucha gente no vende es precisamente por esta. Porque los textos que utiliza son aburridos, porque los textos que tal son infumables. De hecho, esto pasa mucho en la prensa, que hay párrafos enormes, textos enormes, tal, y que dices, ¿que quién se va a leer esto? Normal que no estés ganando un duro. Y es porque si no entra por los ojos y no tal, estamos perdidos. Por lo tanto, es muy importante que nos enfoquemos en todo esto que tenemos por delante, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero es que por mucho que hayas escrito, es normal que te atasques y que al final todas estas estrategias y técnicas al final son bagaje. Es decir, no quiere decir que todo esto estés pensando constantemente, voy a meter una metáfora, una comparación, luego va saliendo solo, es como montar en bici. Pero hay días donde las cosas no salen. Y esos días donde las cosas no salen, lo importante es tener todo este background para poder hacer las cosas bien. Porque, tengo que hacer esto, tengo que enviar un email, tengo que hacer tal, no tengo imaginación, hoy no tengo ideas de nada. Bueno, pero tengo herramientas y recursos para poder hacerlo, ¿no? Y es que una de las cosas que quiero que tengas claro, y que ya lo hemos mencionado varias veces, es que el copy no va de escribir, va de pensar. Hay mucha gente que piensa que el copy es el resultado de lo que escribes, pero en realidad es todo el razonamiento detrás. Un buen copy ejecuta lo que ha pensado durante mucho tiempo, lo que ha durado mucho, porque la idea es encontrar esa palabra que tengo que escribir para hacerlo. Y realmente si lo piensas, con todo el tema de la inteligencia artificial y todos estos rollos de los que estamos ahora, que a mí me flipan muchísimo, llegará un momento en el que probablemente no tengamos que escribir tanto, pero ¿desaparecerá la profesión de copy y tal? Pues no lo sé, porque este mundo es muy tal. Pero lo que tengo claro es que el copy se está reconvirtiendo, y yo creo que todo se está reconvirtiendo en un perfil que habla de ventas, que habla de tal. Entonces, cuando la inteligencia artificial domine el mundo, ¿tendremos que escribir? Pues no lo sé, pero como mínimo habrá una persona que tenga que saber qué hay que escribir en cada momento, qué mensaje hay que lanzar en cada punto, y que tendrá que decirle al chat GPT de turno o a la herramienta de turno. Aquí vamos a atacar la objeción del tiempo, aquí vamos a atacar la objeción de tal, y tendrá que conocer lo suficiente al cliente como para saber si la manera en la que la está rebatiendo es buena o no. Y además tendrá que cogerle y darle un toque más creativo tal para que cuando todo el mundo esté utilizando el chat no parezca que todos los textos son iguales, sino que sean diferentes, ¿no? Entonces lo que quiero decir, siempre va a haber falta esta parte del pensamiento, de la creatividad y la fuerza está aquí. Los días que no sepas qué escribir, pues yo te aconsejo que cambies el lugar de trabajo. Yo, a ver, trabajo casi siempre en este despacho, pero muchas veces estoy en el sofá o estoy en otro sitio. Ahora me estoy mudando, entonces también estaré en otro lado. Me voy a alguna cafetería y oye, pues te da energía. De hecho, a mí me funciona mucho, ¿no?
También que cuando te sientas bloqueado, pues que puedes liberar tu escritura. ¿Qué quiere decir esto? Escribe sin objetivo. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos empeñamos en tener ese texto perfecto a la primera y nos damos cuenta de que no es tan fácil. Pues liberando la escritura, a mí lo que me pasa es que digo, vale, este texto tengo que escribirlo, por ejemplo, para convencer a Alba de que, yo qué sé, de que me dé otra clase aquí. Entonces escribo sin pensar mucho lo que le diría, pam, 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 sin estructura. Y aunque parece que es una tontería lo que has escrito, cuando el día siguiente lo recuperas dices, oye, pues no estaba tan mal, ¿no? En realidad podría estar bien. Y ya lo trabajas y tal y va mucho mejor. También, motivo por el que muchas veces nos complicamos la vida. Nos vamos a algo demasiado complejo, lo demasiado tal. Escúchame, trabaja ideas simples, vamos a lo sencillo, a lo fácil, a lo tal, porque es realmente donde tenemos los resultados. Cuanto más nos complicamos, peor funciona. De hecho, no sé si te lo cuento aquí, no, creo que no te lo cuento, pero cuando se analizaron los textos de Donald Trump, o sea, los textos, el discurso de Donald Trump en el año que se hizo, iba a decir campeón de la NBA, madre mía, se hizo presidente de Estados Unidos, lo que le pasó es que era el candidato que hablaba con un lenguaje más pequeño, para niños más pequeños, pero era todo tan simple, tan polar, que funcionó muy bien. También lo que decíamos, ¿no? Dale ritmo a tu texto. Y aquí te traigo este texto de Provost, que para mí es uno de los mejores ejercicios que hay, ¿no? Es que, escúchame para que veas cómo suena. Esta frase tiene 5 palabras. Aquí hay otras 5 palabras. Está bien escribir frases así, pero muchas juntas suenan monótonas. Escucha lo que está ocurriendo, la lectura se vuelve aburrida, el sonido empieza a zumbar, es como un disco rayado, el oído pide más variedad. Y ahora. Ahora escucha. Varío la longitud de la frase y creo música. Música. La escritura canta. Tiene un ritmo agradable, una cadencia, una armonía. Uso frases cortas y uso frases de tamaño medio. Y a veces cuando estoy seguro de que el lector está descansado, le engancho una frase de longitud considerable. Bla, 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 bla. ¿Te das cuenta? Uno es atractivo de leer, el otro no. Estos pequeños detalles son los que marcan la diferencia con el copy. Carmelo, ¿tengo que estar pendiente de frases cortas, largas cuando esté escribiendo? No, ahí está el poder de la revisión. Cuando ya lo hayas escrito vas a poder darle todas las vueltas necesarias para poder hacerlo de la mejor manera posible. Y a aprender a trabajar este tipo de partes te va a ayudar a escribir mejores emails, a escribir mejores landings, a escribir mejor de todo. Porque al final es que si no enganchamos estamos perdidos. ¿Vale? Y para todo esto, al final el objetivo es conectar con ese comprador que tenemos, conectar con esa persona que en algún momento nos va a querer comprar, porque si no, apaga y vámonos. Es que al final se nos olvida muchas veces cuando se habla de copy, de storytelling, de tal en la venta, que el objetivo es vender. Y es muy perfecto que sea bonito, narrativo, ilustrativo, que evoque todas las emociones, pero si no vende no es bueno. Entonces esto es importante, ¿no? Entonces, conectar implica mantener una conversación. Significa que vamos a hablar con esa persona de igual a igual y no dando lecciones. Cuando damos lecciones la gente huye. ¿Quiere decir esto que no nos tenemos que posicionar como referentes que sabe más? Sí, eso sí que lo podemos hacer. Lo que no parezca es esa soberbia, ¿no? Que muchas veces destilan algunas conversaciones. Vamos a respetar su inteligencia, vamos a respetar su problema y estamos aquí para darle una solución, ¿vale? Entonces, primera idea para escribir, para conectar mejor con él. Nos olvidamos del vosotros, nos olvidamos de la segunda persona del plural y nos centramos únicamente en el tú, en el singular. Carmelo, pero es que yo sé que mi mail lo abren miles de personas y que mi página tiene miles y miles de visitas todos los días. Da igual. Por muy bueno que sea tu email, lo normal es que esa persona no va a llamar a su pareja y a sus hijos para decir, oye, mira el email que me ha enviado no sé quién. No, lo va a leer en la intimidad, ¿no? Entonces, si hablamos de tú, va a ser mucho más fácil conectar, va a ser mucho más fácil que sienta que estamos teniendo esa conversación con él. Y de hecho, si os dais cuenta, aquí estoy hablando en plural porque sé que hay varias personas, pero realmente si lo estuviera haciendo bien tendría que estar hablando en singular. Y ahí me estoy equivocando yo. ¿Vale? Os pongo un ejemplo de otra copy, ¿no? De Rosa Morel, que es una auténtica crack y que su promesa es aprende a escribir textos persuasivos. Yo no sé cuántas visitas puede tener Rosa Morel al día, pero tiene que ser muchas. Y el lenguaje es directamente en singular, ¿vale? Y este es uno que está mal, porque es nuestra red de talleres, buscar taller mecánico más cercano. ¿Qué te ofrece nuestro directorio? ¿Te das cuenta? No conecta absolutamente nada. Y si simplemente pusiera, oye, encuentra el taller más cercano en nuestra red de tal, ya sería mucho más fácil. Pero como se empeña a hacer cosas raras sin hablar de ellos mismos, pues al final la gente se aburre, ¿no? Luego, siguiente punto, vamos a intentar escribir como hablas. Esto que puede parecer muy fácil, no lo es la parte más complicada, porque cuando escribimos parece que nos volvemos lo más sosos y lo más aburridos del mundo. Entonces, ¿qué hago yo? Yo hago el ejercicio de imaginarme a mi cliente potencial en un bar. Intento además que si ese cliente potencial se parece a algún conocido, me lo imagino a él y me imagino explicándole a esa persona con una cerveza en un bar cómo haría yo esto. Oye, pues me funciona súper bien porque lo que me permite, de alguna manera, es imaginarme esa conversación y luego que sea más fácil bajar la tierra. No sé si esto te servirá a ti, pero a mí me sirve mucho.
Luego, otro punto, utiliza más verbos. Parece una tontería, pero la gente suele caer en un problema y es que utiliza demasiados adjetivos. Ahora no sé si vamos a verlo ahora. Ahora lo veremos, pero el problema de utilizar demasiados adjetivos es que al final ralentizan mucho el texto. Las palabras que en castellano dan movimiento, que dan intensidad, que dan acción, son los verbos. Por lo tanto, aumentar el número de verbos y reducir el número de adjetivos nos va a ayudar a ser mucho más eficientes. Dejo por aquí una serie de verbos de acción, como se llaman, ¿no? Descubrir, conocer, aprender. Son verbos que implican ya movimiento y que ponen a nuestra mente como con la sensación de que ya está dando el paso. Y si ponemos a nuestra mente con la sensación de ya estar dando el paso, va a ser mucho más fácil que sientan que están mucho más cerca. ¿Vale? Por ejemplo, descubre los secretos que te harán, ¿lo ves? Un verbo de acción por ahí. Bueno, lo que te decía, la regla del adjetivo único. Yo sé que en el colegio, en el instituto, nos han enseñado a que para escribir hay que poner muchos adjetivos y muchos adjetivos. Pero esto ralentiza muchísimo el ritmo de lectura. Y si no me crees, te reto a que leas un libro del Señor de los Anillos o El Hobbit de Tolkien, que es un tío que utilizaba 300.000 adjetivos por página, describía todo. La lectura es súper lenta. El Señor de los Anillos, que tiene 400 páginas, se podría reducir a 100. Lo que pasa es que se recrea tanto describiendo cosas que la acción se ralentiza constantemente. Oye, para una novela donde el fin es la novela y disfrutarla, pues está genial. Pero recuerda que con nuestros textos, independientemente de dónde los estemos utilizando, el objetivo es que el cliente haga algo. Por tanto, cuanto menos lo ralenticemos, mejor. Y mi regla es la regla de adjetivo único. Por cada párrafo, por cada frase, como muchísimo utilizar un adjetivo. Además, también te lo digo de otra manera. Es que si pones más, pierde fuerzas. Yo te digo, este lápiz es bueno, bonito y barato. Tu mente está pensando bueno, bonito y barato, tres características, pero no sé a cuál darle más importancia. Pero si a mí me interesa destacar que es bonito, va a ir mejor que te diga, este lápiz es bonito. O el motivo por el que este lápiz es tan bonito que no te habías parado a pensar. Pero toda tu atención lo estoy poniendo en la palabra que a mí me interesa, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí tengo impulsa tu negocio con testas que vendan. Si te das cuenta, es un verbo de acción. Y luego que pone, consigue tu cliente, te dirige a ti. La única adjetivo que hay es escritura persuasiva, ¿no? Que está actuando como una. No me acuerdo cómo se llama esto, como un compuesto que actúa como con forma adjetival, pero vamos, que es con lo mismo, ¿vale? Luego, otra idea, forma activa versus forma pasiva. Siempre, siempre, siempre nos quedamos con la forma activa, siempre. Por culpa del inglés realmente, estamos acostumbrados a traernos fórmulas pasivas. Oye, el asesino fue descubierto por el detective. No, el detective descubrió al asesino. Vamos a irnos a lo que nos enseñaban en el cole. Esta vez sí, sujeto, verbo, predicado. Y cualquier otra combinación no tiene sentido. Carmelo, ¿tiene sentido en algún momento utilizar una voz pasiva? Pues seguramente sí, pero en el 90% de los casos, en 9 de cada 10 ocasiones, no. Entonces nos concentramos en la activa, foco, 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 porque esa voz activa es la que nos va a permitir que seamos mucho más fácil de comprender. Y recuerda, cliente confuso, cliente no compra. Por lo tanto, cuanto más fácil sea, cuanto más cercanos seamos, tal, pues más fácil va a ser esto que estamos haciendo. ¿Qué más tenemos? Lo mismo, impulsa tu negocio, ¿vale? Consigue todo en forma activa. Luego, cuanto más específicos seamos, mucho mejor. Esto te lo digo porque al final, siempre, y esto lo habrá contado Alba ya, tenemos miedo a ser demasiado concretos y como estar dejándonos muchos clientes. Pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imagínate que mañana se te rompiera el coche, que es un Mercedes, y hubiera dos talleres en tu ciudad. Uno arreglan todo tipo de coches, hasta motocicletas y Vespas y ciclomotores y todas estas cosas, y patinetes eléctricos, y en otro arreglan únicamente Mercedes. ¿A cuál le vas a llevar? Lo vas a llevar al de Mercedes, porque tú sabes que esa persona está tan especializada haciendo eso que lo va a hacer bien, 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 bien constantemente, que va a tener las herramientas, las estrategias y tal para que funcione. Así que cuanto más específicos seamos, mejor. Y lo mismo con este caso, podría reparar todo tipo de ordenadores, pero repara Mac. Y bueno, luego vemos que otros productos de Apple, pero eso es entre tú y yo. Luego, aspiración versus dolor. ¿Qué funciona mejor? Bueno, a mí aquí, en general, me gusta atacar más la parte de la aspiración, pero es cierto que si tu marca tiene sentido y te permite ser un poco más virulento, por decirlo de alguna manera, la parte del dolor molesta mucho y la molestia mueve a la gente. Entonces, yo personalmente te diría que vayamos atacando al tema de la aspiración, al deseo que queremos conseguir. Oye, consigue el cuerpo que siempre has querido. Suena un poquito mejor que deja de lado esos kilos de más que tanto tal. O o no permite, como ya estamos llegando al veranito, ¿no? No permitas que otra vez se queden mirándote en la playa por tu aspecto físico, por tus, voy a decir una burrada, por tus lorzas y no por tus abdominales, por ejemplo, como hacer el dolor, ¿no? Pero si queremos ir al dolor, podemos hacerlo bien. Oye, tu ayuda es imprescindible para que podamos seguir necesitando asistencia. Sin ti nuestra labor no es posible. Oye, te hacen sentirte culpable por no ayudar, por lo tanto, estás más proclive. Aquí hay límites. Yo me acuerdo una vez que estaba caminando por la Gran Vía de Madrid, se me acercó un chico y me dijo, no sé qué, tal, lo típico que están para las ONG.
Y dije yo, perdón, yo siempre me paro, además me gusta mucho porque simplemente por escuchar cosas de venta, ¿no? Y ese día, pues iba con prisa, había quedado para comer con alguien, tal, iba a toda leche, había quedado con algún amigo. Y yo le dije, oye, perdona, me tengo que ir porque realmente llego tarde y tal, no sé qué, me voy a meter en un problema. Y mientras me iba me empezó a gritar, es que no te dan pena que los niños se mueran de cáncer, así te va. Y es como, calma, calma. Entonces, bueno, que nunca pasemos unos límites humanos, por decirlo de alguna manera. Vale, lo mismo, evita la jerga profesional. Uno de los errores más habituales es que utilizamos el lenguaje muy técnico. De hecho, esto me pasó el otro día. Estaba haciendo una auditoría para un fotógrafo que tiene formación para fotógrafos, ¿no? Para vender mejor su servicio y tal, como de negocio digital para fotógrafos. Y yo le decía, hostia, tío, es que yo entiendo perfectamente los términos que utilizas en la landing porque yo soy marketer, porque yo estoy en este mundo, porque soy emprendedor, pero el fotógrafo que te va a comprar, no. Entonces, hay que bajarlo a tierra y utilizar el lenguaje que utiliza nuestro cliente, ¿vale? Y con todo ello, lo que vamos a intentar es ser persuasivos, ¿vale? Y vamos a ver ahora los 6 principios que tiene la persuasión. Me acabo de dar cuenta de que la cámara está tapando algún texto, pero bueno, problemas del directo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Mientras se entienda, todo perfecto y si no me podéis preguntar lo que queráis. Oye, a mí me gusta jugar con prueba social, con las tendencias, con autoridad, escasez y urgencia, que son primos hermanos, consistencia y reciprocidad. Y vamos a verlas un poquito todas por igual, ¿vale? Prueba social. A mí me gusta mucho hablar de prueba social con el ejemplo del bar vacío. Imagínate que tú ibas caminando, es viernes por la tarde o viernes por la noche, vas caminando por una calle y estáis buscando, tú y tus amigos, un bar donde ir a tomar algo. A la derecha ves uno que está lleno de gente y a la izquierda ves uno que está completamente vacío. ¿Al cual entras? Entras al de la derecha. A pesar de que vayas a tardar más tiempo en pedir, a pesar de que te vayan a tratar peor, a pesar de tal, tal, tal. ¿Por qué? Porque inconscientemente has pensado, si aquí hay tanta gente y aquí no, este va bien y este va mal. Por lo tanto, es una cuestión que podemos utilizar. ¿Vale? Lo que decíamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es un típicos casos de éxito que hay debajo de una academia para poder apuntarte. Bueno, pues te puedes apuntar, tal. Igual no los ves, pero les echas un vistazo seguro. ¿Qué más tenemos? Afinidad personal. También cuanto mejor nos caiga la persona, más fácil va a ser contratarla a ella. Por ello tiene tanta fuerza el tema de la marca personal, porque es una manera de estar cercano, de conectar, etc. Y lo tenemos por aquí. Autoridad. Al final, bueno, aquí te quiero contar el experimento del Milgram, que es súper chulo. Bueno, súper chulo no sé si es la palabra, pero es súper interesante. Que al final es un experimento que consiste en lo siguiente. Pillaban gente por la calle y las llevaban como a una sala a un experimento. Básicamente les ponían a prueba y era... le hacían preguntas a una persona que estaba detrás de una cortina. Si acertaba no pasaba nada, pero si fallaba le daban un calambrazo. Y cada calambrazo que le daban era más intenso, más intenso, más intenso. A su lado, de que era ya cómplice del experimento, había una persona que era doctora, ¿no? Con una bata. Y esa persona le decía, no pares nunca el experimento. Entonces, aunque la persona al darle al botón escuchaba gritos de auténtico dolor e incluso cercanos a la muerte, incluso en algunos casos que representaban la muerte, la gente no paraba de darle. ¿Por qué? Porque asumían que la autoridad la tenía la persona del lado, el de la bata, no ellos, que ellos simplemente estaban pulsando el botoncito. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que cuando tú tienes la autoridad es mucho más fácil, es mucho más potente el hecho de poder hacer las cosas bien. Entonces, que puedes jugar con ello para poder verlo. Y que la idea es simplemente acelerar, acelerar y acelerar para que tú te conviertas en esa autoridad, te posiciones para poder hacer las cosas de la mejor manera posible. ¿Qué tenemos más por aquí? Escasez y urgencia. Este es otro de los más interesantes que tenemos por encima, que para mí son primos hermanos, insisto. La escasez y la urgencia es un motivo para actuar hoy. La escasez es una limitación de unidades y la urgencia es una limitación temporal. Solo puedes entrar hasta... solo te puedes apuntar a la formación hasta el 1 de enero o solo hay 10 plazas disponibles. Pues tienes ambos preparados para poder hacerlos, ¿vale? Y los tenemos por ahí. Y luego tenemos el principio de coherencia y consistencia, que básicamente es que cuanto más veces cambie de alguien de opinión, menos sentido para nosotros tiene prestar atención y hacerle caso. ¿Por qué te cuento esto? Porque a mí me gusta mucho poner el ejemplo de Fernando Simón. Fernando Simón, seguro que lo recuerdas, durante la pandemia fue el portavoz que nos decía, bueno, pues cómo estaba el mundo y cómo iban pasando las cosas. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejamos todos poco a poco de prestar atención y de creer la dureza de lo que estaba pasando? Porque un día nos decían una cosa y otro día otra. Y oye, que este señor seguramente haría su trabajo lo mejor posible con la información que tenía. Pero sí que es cierto que de alguna manera esto le condicionaba y nos hacía creer menos en él, ¿no? Entonces, hay que ser coherentes y consistentes con nuestro mensaje. ¿Quiere decir esto que nunca podamos cambiar de opinión? Por supuesto que no podemos cambiar la opinión a veces que haga falta, pero es importante que estemos aquí, ¿vale? Y por último tenemos el principio de reciprocidad. A mí este es otro que me encanta y además me parece que explica muy bien todo el tema del bar vacío, de cómo funcionan los bares, etc. El bar vacío no tiene ni sentido lo que te he dicho, pero seguro que alguna vez has estado
en una comida, se pega una comilona de estas grandes y al acabar ha llegado el camarero y ha dicho, oye, ¿alguien quiere un chupito? Y habéis dicho todos, sí. Y tú has pensado, joder, qué majo es este camarero. Y seguramente el camarero sea más majo que las pesetas. Pero la realidad es que este camarero tiene probado que cuando da un chupito, tiene más propina. No sé si en su cabeza esto lo llama principio de reciprocidad o no. Pero la realidad es que cuando alguien nos regala algo, nos sentimos en deuda con él. Por lo tanto, estamos más tendentes a darle más. Una consultoría gratuita, un lead magnet, todas estas cosas que son gratis, al final nos van a ayudar mucho, mucho, mucho a generar esa sensación de deuda a la hora de funcionar. Y bueno, poquito más. Esto al final lo que te quería contar, que media horita tampoco quería que se me fuera mucho más. No sé si tienes alguna pregunta, alguna duda, pero si es así, te animo a que me escribas, a que contactes con Alba para que se ponga en contacto conmigo. Y bueno, más allá de todo eso, que muchas gracias por estar al otro lado, por escucharme y que seguimos en contacto, ¿vale? Nos vemos pues pronto en otra clase, espero. Y nada, muchas gracias por estar ahí. Un abrazo.